Mi gente linda, es oficial, William Pacho es bicampeón de la Supercopa Europea. ¡Qué locura! Hay que felicitarlo, supercampeón de Europa. La verdad es que ¿qué más podemos hablar de William Pacho? Que lo ha ganado absolutamente todo. Este PSG que es intratable, es imbatible. ¿Qué más le queda a Pacho para ganar? No sé qué más le queda. Yo creo que aquí ya el enfoque es el título con la selección que nos falta, pero aún así, al término individual, lo que está haciendo Pacho es una cosa extraordinaria. Para mí, ya se convirtió desde hace tiempo en el deportista más grande en la historia del fútbol del Ecuador. Tú dices deporte en general. Mira, es interesante lo que dices. No sé si verlo de esa forma así tan drástica, tendríamos que debatir y analizarlo bastante, pero sí, definitivamente, si hablamos de fútbol, el trofeo más importante a nivel de clubes es la Champions. Y 2 veces seguidas. Bueno, supercampeón de Europa ahorita, demostrando que son los supercampeones de Europa. ¿Qué viene después de eso? Después de una medalla olímpica. No viene absolutamente nada más. No sé, ¿qué piensan ustedes? La gente piensa ya que es el mejor deportista ecuatoriano de todos los tiempos. Lo importante, Midori, es que ya es campeón el equipo de Luis Enrique, que sigue haciendo historia. Van por la tercera Champions consecutiva. ¿Recuerdan ese Real Madrid de Zinedine Zidane? Bueno, aquí ya creo que no se va a dar porque ya es inevitable. En lo que a mí respecta en este momento, saliendo rumbo aquí, ahorita me encuentro en la calle larga, en la hermosa ciudad de Cuenca. Y antes, una parada estratégica en Banco Guayaquil, siempre bien acompañado, mi querido Dori. Yo siempre con mi tarjeta Banco Guayaquil en todo el Ecuador, ya saben. Si no la tienen, ¿qué están esperando? Lo de vamos, cámbiate a Banco Guayaquil. El primer título de la temporada, William Pacho, campeón de la Supercopa de Europa. Y sí, mi gente, el día de hoy se jugaba la gran final de la Supercopa de Europa, que enfrentaba al Paris Saint-Germain versus el Aston Villa, el campeón de la UEFA Champions League versus el campeón de la Europa League. Finalmente, en un gran partido, terminaron venciendo los dirigidos por Luis Enrique 2-1. En este compromiso, William Pacho fue titular, pero hay que decirlo, no es que haya tenido su mejor participación. De hecho, bueno, no le fue muy bien al ecuatoriano. Aún así es campeón, aún así el tricolor logró levantar un nuevo trofeo con el Paris Saint-Germain. Salud, campeón, felicidades para William Pacho y a mejorar. Todos podríamos tener malos días, pero es uno de los mejores centrales del mundo, sin lugar a dudas. Vamos, William Pacho, felicidades al supercampeón de Europa. Orgullo ecuatoriano. Señoras y señores, nuevo campeón de la Supercopa de Europa. El Red Bull Arena de Austria fue el escenario donde el conjunto parisino volvió a consagrarse campeón. Hay que decirlo, el PSG no tuvo el mejor de sus partidos. Como siempre, un arranque lento para el conjunto parisino. Y el Aston Villa parecía que estaba más cerca de llevarse el partido. Pero al final supo imponerse con goles de Kvaratskhelia y Désiré Doué. Por el lado del Aston Villa, Maggio le daba vida al conjunto villano. Pero fue justo en ese momento cuando se le cayó el partido por completo al Aston Villa de Unai Emery. ¿Y tú qué crees? ¿Justo merecedor de este nuevo trofeo el PSG? Tenlo en los comentarios. Mi nombre es Gabriel Briones y esto fue Más Mil de Aura. William Pacho no para de ganar títulos en Europa. El ecuatoriano se consagró bicampeón de la Supercopa UEFA con el PSG, el club con el que más ha festejado en su aventura por el viejo continente. Ya son 13 títulos para Pacho, que alcanzó su 10º festejo con los parisinos y lo suma a los 3 que cosechó en su paso por el Royal Antwerp de Bélgica. Es el jugador ecuatoriano con más títulos conseguidos en Europa de toda la historia. Además suma otro back-to-back como ya lo hizo con la Champions League, la Ligue 1 y la Supercopa de Francia. Pacho amplía su estatus de referente como uno de los artífices del mejor momento de la historia del equipo parisino. Ejemplo, dentro y fuera de la cancha, el tricolor ya había sido noticia esta semana tras publicar un duro, doloroso pero magnífico descargo sobre lo que significó la temprana pérdida de su madre en su carrera. Una vez más, cuando el partido llegó a su final y el éxito acompañó a Pacho, él agradeció al cielo, agradeció a su madre y una vez más le entregó su esfuerzo, le entregó ese trabajo ejemplar que sigue realizando y que llega de orgullo a su país. William Pacho no para de ganar títulos en Europa. Que esta buena costumbre se mantenga. Una inmensa noticia para Ecuador. William Pacho hoy acaba de convertirse en el primer ecuatoriano en ganar la Supercopa de Europa. Ya había hecho historia siendo el primer ecuatoriano en levantar la Champions League. Y ahora sigue sumando glorias a una carrera que apenas empieza a escribir sus páginas más brillantes. Lo de Pacho no es casualidad, es el premio a su humildad, a esa constancia silenciosa que lo llevó de las canchas polvorientas de Quinindé a los escenarios más grandes del fútbol mundial. Nunca fue el jugador que más ruido hacía, pero siempre fue el que más trabajaba. Su juego sobrio, su inteligencia táctica y su temple en los momentos difíciles lo han convertido en un referente, lo han convertido en un orgullo ecuatoriano. Detrás de cada trofeo que levanta hay horas de esfuerzo, sacrificios personales y un compromiso inquebrantable con su sueño. Hoy, cuando el mundo lo ve sonreír con otro título en las manos, en Ecuador lo vemos como un ejemplo vivo de que la humildad y el trabajo constante son el camino más seguro hacia la gloria. Todo el Ecuador está muy orgulloso de ti. Pachito, te lo mereces, eres un campeón. El PSG y el Aston Villa se vuelven a encontrar por la Supercopa de Europa. Pero este partido no se compara a aquella noche en Villa Park. 15 de abril de 2025, cuartos de final de Champions. El Paris Saint-Germain venía de ganar 3-1 en el Parque de los Príncipes. A los 11 minutos, tras un pase largo de Nuno Méndez para Barcola, que centra para Ousmane Dembélé, que no logra rematar y tras un mal rechace del Dibu le terminaría quedando a Achraf Hakimi para el 1-0. A los 27 minutos, pase largo de Hakimi para Dembélé, que asistiría a Nuno Méndez y colocaría el 2-0 y el 5-1 en el global. A los 34 minutos, Tielemans toca con Rashford, quien se la deja a John McGinn y asistiría al mismo Tielemans para colocar el 2-1. Ya en el segundo tiempo,
Luego, a los 55 minutos, gran carrera de John McGinn desde su propio campo hasta el borde del área, donde remataría de zurda para poner el 2-2. A los 57 minutos, tras un tiro de Rashford atajado por Donnarumma, el mismo Rashford se sacaría de encima a Vitinha para asistir así a Henry Konsa para el 3-2 y el 5-4 en el partido, dejando a los villanos a un solo gol de la épica. Los de Emery seguirían presionando arriba, pero Donnarumma les impediría anotar en más de una ocasión. Primero a Tielemans de cabeza, después a Asensio en un mano a mano y finalmente a Madsen tras una volea. El partido terminaría 5-4 y el PSG avanzaría a las semifinales de Champions. Ahora veremos si el día de mañana, si la historia se vuelve a repetir o tendrá otro desenlace. Pacho es bicampeón en Francia. Así es, señores. El PSG vuelve a ser campeón y William Pacho vuelve y continúa sumando más títulos aquí en Europa. El PSG venció 2-1 al Aston Villa y conquistó por segundo año seguido la Supercopa de Europa. El ecuatoriano fue titular en la final y vuelve a levantar un trofeo con el PSG después de una temporada histórica. Con esta nueva copa, Pacho ya suma 10 títulos con el club francés, entre Champions, Liga 1, Copa de Francia y Supercopas. Pero hay algo más importante. El PSG de Luis Enrique sigue demostrando que su proyecto no fue solo una temporada. Después de ganar 2 Champions League, ahora comienza este nuevo curso levantando otro título europeo. Y Pacho está ahí, siendo parte de esta historia. Otro título para Ecuador, otro título para William Pacho. William Pacho y el PSG campeón de la Supercopa de Europa. Tal como lo escucharon, el Paris Saint-Germain de William Pacho derrotó por penales al Tottenham y se consagró campeón de la Supercopa de Europa. Un partido donde el equipo de Luis Enrique sufrió más de la cuenta. Y es que empezó con 2 goles abajo, pero en la segunda mitad reaccionó. Faltando casi 20 minutos fue otro equipo. Gol al minuto 85-86 y posteriormente el empate agónico de Gonzalo Ramos. Y ya en los penales ganaron 4-3. Y sí, nuevo título internacional para William Pacho. Se convierte en el primer ecuatoriano en ganar la Supercopa de Europa. Ningún otro ecuatoriano lo había podido lograr. A pesar de que el PSG no mostró la mejor cara, para cualquiera es un buen inicio ganar un título. Pero bueno, chicos, ¿ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios. William Pacho se consagró campeón de la Supercopa de Europa con el Paris Saint-Germain. El conjunto parisino venció 2-1 al Aston Villa con goles de Kvaratskhelia y Doué para sumar un nuevo título a sus vitrinas. El defensor ecuatoriano fue titular y conquistó su 10º trofeo con el club francés, además de su segunda Supercopa de Europa. Hoy, miércoles 12 de agosto, un ecuatoriano puede volver a levantar un título europeo. William Pacho comienza una nueva temporada con el PSG y su primer gran reto llega esta noche. El equipo francés juega la Supercopa de Europa contra Aston Villa en Salzburgo. El PSG llega como campeón de la Champions League, mientras que Aston Villa llega como campeón de la Europa League. Para Pacho es un partido muy especial. El defensa ecuatoriano fue una pieza muy importante en la Champions pasada y fue el jugador del PSG con más minutos en ese torneo, 1560 minutos jugados. Ahora comienza una nueva temporada y vuelve a tener la oportunidad de ganar otro título con el club francés. Pero hoy, a título ecuatoriano, les hago una pregunta a toda la gente de Ecuador: ¿podrá William Pacho levantar más un título europeo? Te leo en los comentarios. PSG supercampeón de Europa, PSG campeón de la Supercopa de Europa tras derrotar 2-1 al Aston Villa en un partido que le costó, hay que decirlo, el cuadro de Luis Enrique, que tenía todas sus figuras. Estaba Dembélé, estaba Doué, estaba Kvaratskhelia, estaba Vitinha, estaba João Neves, el propio Pacho, Marquinhos en la saga defensiva, pero fue un partido que le costó. Se ve que los jugadores vienen tras un parate, tras varios minutos jugados sin ninguna duda en la Copa del Mundo, algunos que recién se incorporaron a los entrenamientos de estos días, como es el caso de Pacho, y de ahí fue un partido de ida y vuelta, me atrevería a decir, donde no es que el PSG lo aplastó, no es que el PSG lo dominó de pies a cabeza al Aston Villa, un Aston Villa ordenado, un Aston Villa que sabe lo que juega Unai Emery, justamente ex técnico del Paris Saint-Germain, y que logra reponerse tras el primer gol de Kvaratskhelia, un golazo del georgiano, sin ninguna duda, de Vicha Kvaratskhelia, el de los goles importantes. Lo termina luego empatando su joven delantero de Luxemburgo. Lamentablemente el que queda retratado es William Pacho, que no lo ve, calcula mal y termina, creo yo, comiéndose la marca, teniendo parte de responsabilidad en el gol del empate del Aston Villa. Después, en un segundo tiempo donde el PSG mejoró y movió el banco de los suplentes, entró Dembélé, entró Fabián Ruiz también justamente, y algo se iba aproximando, tuvo llegadas, evidentemente la calidad individual le terminaba salvando sin ninguna duda en gran parte del partido. Aparece Doué, el de los goles importantes de igual manera para el Paris Saint-Germain, anotando el gol, lo anulan, pero tras la revisión del VAR estaba habilitado. Después ya el Aston Villa se volcó en el ataque, tuvo unas 3-4 llegadas clarísimas para empatar el partido. No le encontraron al delantero Abraham ex Chelsea. Pacho, hay que decirlo, normal partido, correcto partido. Vuelvo y repito, regresó recién a los entrenamientos, viene el parate tras la Copa del Mundo y hay que decirlo, le costó más de lo normal en este encuentro. Gracias a Dios, este es un equipo colectivo, este es un juego colectivo. PSG supercampeón, bicampeón de la Supercopa de Europa, arranca en la temporada con un título y William Pacho suma el título número 12 en su palmarés en el fútbol europeo, ya superando a Antonio Valencia. Si quieres ser campeón, a un ecuatoriano debes tener. Ojo, este es un dato.
todas las finales que el PSG ganó, Pacho fue titular. En la única que no jugó fue en la del Mundial de Clubes, terminaron perdiendo 3-0 contra el Chelsea de Moisés Caicedo. Ahí se las dejo. Para la gente nueva, no se olvide de seguirme para más contenido. ¡Vamos, Ecuador! William Pacho gana de manera consecutiva la Supercopa de Europa, ya que el Paris Saint-Germain derrotó por 2-1 al Aston Villa y ganó nuevamente este trofeo. Y con el ecuatoriano como portada, este fue el 11 de los parisinos para este encuentro. Y el primer gol sería del Paris Saint-Germain, un golazo de Kvaratskhelia. Pero el empate llegaría antes de que se acabe el primer tiempo. Marco aprovechó un gran centro y le termina ganando la marca al ecuatoriano William Pacho. Y ya en el segundo tiempo, con un gol que tuvo que ser revisado por el VAR, Desiré Doué termina marcando el segundo gol para poner el 2-1 definitivo. Y el resultado ya no se movió más, donde William Pacho con el Paris Saint-Germain ganaron de manera consecutiva la Supercopa de Europa. Y este es un dato no menor, William Pacho acaba de conseguir su 10º título con el Paris Saint-Germain, apenas estando 2 años con el club. Impresionante. Y también William Pacho se convirtió en el ecuatoriano más ganador en el fútbol europeo, superando a figuras ecuatorianas como Luis Antonio Valencia por 2 títulos. Felicidades a William Pacho y al Paris Saint-Germain por consagrarse nuevamente campeón. Sí, muchachos, otra vez bicampeón. Así es, muchachos, William Pacho acaba de salir campeón de la Supercopa otra vez. Y hay que decir las cosas como son, este tipo es imparable, el mejor central del mundo, no hay duda, lo siento, lo del Mundial es verdad, es una pena, pero es el mejor central del mundo y eso no hay que discutirlo. Hace que Marquinhos parezca bueno. El día de hoy nuevamente volvió a ser titular fundamental e importante para que contra el Aston Villa queden campeones de la Supercopa otra vez. Hay que ver si siguen manteniendo ese nivel con el PSG, es verdad, es muy difícil. A veces los equipos que están bien no suelen continuarlo la siguiente temporada. Pero el PSG ya lo hizo, es bicampeón de Champions, bicampeón de la Supercopa, van ganando la Liga, en la Supercopa de Francia. ¿Qué no ha ganado el PSG? Y lo increíble es saber que William Pacho es parte de esta camada, siendo de los mejores jugadores del mundo, de los mejores defensas del mundo y alguien prácticamente imposible de pasar. El día de hoy fue importantísimo, es verdad que en el único gol que marcó la Aston Villa un poco de responsabilidad tiene que ver, pero ni tanta. Aún así salió campeón para que se den cuenta la dimensión de futbolista que tenemos en el Ecuador. No te olvides de seguirme. Es imposible que leas esta carta y no se te salga una lágrima. William Pacho, defensor ecuatoriano del PSG y bicampeón de Champions, publicó una carta en The Players Tribute titulada Mamá, esto es para ti, en donde nos cuenta la historia de su vida. Nos cuenta un poco de sus inicios, de cómo creció en la ciudad de Quinindé en una familia muy humilde y de cómo su madre hizo todos los sacrificios posibles y trabajó de todas las maneras para poder sacarlo adelante. Y también nos cuenta un poco de cómo a los 15 años llegó a Independiente del Valle y pudo conocer a su mejor amigo Moisés Caicedo. Sin embargo, mientras William Pacho estaba empezando a dar sus primeros pasos importantes en el mundo del fútbol, su madre fue diagnosticada con cáncer, una noticia que lo golpeó mucho. Y en la carta nos cuenta un poco de todo lo que significó recibir esta noticia cuando estás a punto de debutar profesionalmente. Y así llegó el día más importante y más doloroso para William Pacho al mismo tiempo, su debut profesional. Porque lamentablemente el día que el ecuatoriano iba a jugar su primer partido en primera división, lamentablemente su madre partía de este mundo. Tanto su familia como su entrenador decidieron no contarle la noticia para que el ecuatoriano pueda estar enfocado en el partido y pueda hacerlo de la mejor manera posible. Él estaba muy confiado de que su madre iba a verlo debutar, lo cual siempre había sido su sueño. Sin embargo, luego de terminar el partido fue su padre y su cuñado los que le comunicaron que su madre había fallecido esa misma mañana, lo cual dejó un vacío muy importante en Pacho. Hoy el ecuatoriano usa el número 51 porque esa es la edad en la que su madre partió de este mundo. Y cuenta que todo lo que hace en la cancha lo hace por ella, un guerrero. Mamá, esta historia es para ti. Qué grande lo que nos cuenta William Pacho y qué fuerte que tienes que ser para poder hacerlo. Así que si tienes 5 minutos libres te recomiendo que leas toda la carta porque no tiene desperdicio. Gente, Pacho se salvó, aunque sufriendo, pero otro título más. Es que en un partido de altibajos para William Pacho que en el primer tiempo realmente lo terminó sufriendo bastante a Mati Joe. Hubo una que otra jugada en la que realmente no lo pudo frenar y también en la del gol lastimosamente que se le fue la marca y terminó en el empate de Aston Villa. Y ya en el segundo tiempo lo mejor fue que lo sacaran porque de ahí Pacho estuvo más tranquilo. Que se hubiese pesado bastante si es que quizás no se daba el resultado que se le terminó dando al PSG por ese fallo de William Pacho que la verdad no ha venido en un buen nivel. Ya el tema de la selección es muy aparte para mí, hoy específicamente ese partido, aunque recién como tal empieza la temporada, pero vemos que termina mejorando. Pues aquí así como se les endiosó, también hay que ser un poquito autocríticos, pero bueno, veamos qué termina pasando porque puede ser campeón otra vez la próxima semana ahora de la Supercopa de Francia. Increíble, ya va a empezar en 2 semanas la temporada con 2 posibles títulos. El campeón de la Supercopa de Europa, pero el peor partido en su historia. William Pacho fue campeón, pero fue un partido desastroso. El París gana 2-1 y yo sé que mucha gente capaz no vio esta final pensando que el París la iba a ganar fácilmente. La ganó, pero no fue nada fácil. Tengo que ser sincero con ustedes, hoy William Pacho la pasó muy mal. Este chico de 17 años lo bailó. Me vino recuerdos del mundial de lo que le pasó a Pierre Hincapié, esta vez les pasó a William Pacho. Este chico de 17 años Mahón dejó la vida en la final y no solamente se bailó a Pacho, también a Marquinhos, le complicó la vida al Paris Saint-Germain, tuvo varias oportunidades de hacer gol. De que le llegó la oportunidad de ganarle por arriba, sí, de un centro a William Pacho y metió el gol de 2-1. No quiero que lo tomen a mal para nada, yo quiero que William Pacho gane, de hecho voy a apoyar a William Pacho hasta el final, quiero que gane mucho y mucho más. Pero sí es cierto que el trajín de toda la temporada y el mundial le ha afectado muchísimo, no se vio William Pacho en las 2 temporadas. Aún así no para de ganar, esperamos que se recupere y vuelva a ser el mejor defensor del mundo. ¿Ustedes qué opinan? Detrás del defensor ecuatoriano que hoy juega en uno de los clubes más grandes de Europa, existe una historia que todavía duele. William Pacho ha conseguido lo que muchos futbolistas sueñan:
Llegó al fútbol europeo, se convirtió en una pieza importante del Paris Saint-Germain y levantó la Champions League. Pero hay una persona que no pudo verlo cumplir todos esos sueños: su mamá. En las últimas horas, una carta dedicada a ella comenzó a conmover a miles de personas en redes sociales. Y es que para Pacho, su madre nunca fue simplemente una parte de su pasado. Ella fue una de las personas que lo acompañó cuando apenas comenzaba a perseguir su sueño de convertirse en futbolista. Pero hay un momento de su historia que resulta especialmente doloroso. Durante una de sus visitas a casa, Pacho vio el delicado estado en el que se encontraba su mamá, quien luchaba contra el cáncer. Ella necesitaba su medicación y él decidió ayudarla. Esa noche terminó durmiendo junto a ella en la misma cama, como cuando era niño. Mientras su mamá dormía, Pacho lloró en silencio durante toda la noche. No quería que ella se preocupara al verlo sufrir. Al día siguiente tuvo que regresar al club, y aunque tenía un presentimiento de que quizá aquella sería una de las últimas veces que estaría con su mamá, intentó seguir adelante. Tiempo después, llegó una de las noticias que tanto había esperado. Iba a debutar en Primera División. La noche anterior al partido, Pacho le escribió a su mamá para contarle que iba a jugar. Le pidió que no se acostara temprano porque quería que pudiera verlo. Pero al despertar encontró mensajes y llamadas de sus familiares. Ellos ya sabían que su mamá había fallecido, pero decidieron ocultárselo para que pudiera cumplir su sueño y jugar aquel partido. Pacho salió a la cancha sin saber que su mamá ya no estaba. Cumplió uno de sus grandes sueños, pero la persona que más quería que estuviera ahí para verlo, ya no podía hacerlo. Después de su debut, su entrenador lo llevó a una sala. Allí estaban su cuñado y su papá. Y fue entonces cuando le dieron la noticia que cambiaría su vida para siempre. Su mamá había muerto. Por eso cuando llegó al fútbol profesional, decidió llevarla consigo de una manera muy especial. El número que utiliza desde hace años, el 51, tiene un significado que parte del corazón. Su mamá falleció a los 51 años después de luchar contra el cáncer. Desde entonces, cada vez que Pacho entra a una cancha con ese número en la espalda, es como si llevara un pedacito de ella consigo. Y ahora, años después, el futbolista vuelve a hablarle a esa mujer que, aunque ya no puede verlo desde las gradas, sigue siendo una de las mayores fuerzas de su vida. Porque mientras millones ven al jugador del PSG, al campeón de Europa y al orgullo del Ecuador, Pacho sigue viendo al hijo que extraña a su mamá. William Pacho, bicampeón de la Champions con PSG, le escribió una sentida carta a su madre fallecida hace algunos años. A los 15 años, el fútbol me llevó lejos. Me fui a las formativas de Independiente del Valle, a unas horas de casa. Un día recibí un llamado y era una de mis hermanas. Me dijo que a mamá le habían quitado la cosa. A ella siempre le habíamos visto ese lunar, como una bolita abajo del brazo. Y los médicos pensaban que era benigno, pero después le empezó a molestar un poco y entonces se lo quitaron. No vengas a la casa por mí, me decía, estás ocupado con tu fútbol. Cada vez que la llamaba, ella me decía que todo estaba bien. Nunca quería que me preocupara. Y en un momento de 2019 me fui en un bus a casa. Y en cuanto crucé la puerta, supe que no había estado diciendo la verdad. Estaba tan flaca, no la veía bien. Me dijo, no te preocupes, estoy bien. Esa noche dormí junto a ella en la cama, como cuando era niño. Cuando se durmió, finalmente pude llorar toda la noche, en silencio, para que no se preocupara. Unos meses después, el profesor me dijo que iba a debutar en primera. Llamé enseguida a mi madre, pero no me contestó. El día anterior habíamos estado hablando y me había dicho que estaba muy cansada. Ese día, el del debut, me desperté con un montón de mensajes y llamadas perdidas de amigos y de familiares. Era toda una conmoción, la gente que hablaba sobre mi mamá y cómo la querían, dándome el pésame, rezando por mí. Llamé a mi hermana con pánico y ella me dijo, ¿qué? No seas loco, es una mentira, ella está bien. Tú sabes cómo es la gente aquí, no sabe nada de lo que está pasando. Una ambulancia la trajo del hospital a casa. Le creí por completo, fui al partido y lo último que pensé antes de salir a jugar fue en ella. Mamá, te está mirando por la tele, tenés que ganar cada pelota por ella. Cuando estaba por dejar la cancha me estaban esperando mi cuñado y mi papá. Ahí me dicen que mi madre había fallecido, que se había ido esa madrugada. Todos lo supieron durante todo el día, todos, mi entrenador, mi familia, no me habían dicho nada para que yo pudiera cumplir mi sueño. A ella le quiero hablar ahora, solo a ella. Mamá, miro para arriba y te veo sonriéndome. Finalmente lo logré. Es mejor que una foto, es un recuerdo, es eterno. Tu hijo, William. Noticias sobre ecuatorianos en el extranjero. Kendry Páez ya no va a seguir en River Plate. El jugador ecuatoriano se encuentra entrenando aparte, mientras el Chelsea le busca su nuevo destino. Por otro lado, el día de hoy William Pacho juega el partido por la Supercopa de Europa ante el Aston Villa en una nueva chance de sumar un título más para su carrera. Y finalmente Josué Caicedo fue presentado por el Barça B. El jugador llega cedido de Liga de Quito por un año con opción a compra, esperando que haga el mejor trabajo para que pueda mantenerse en el equipo español. William Pacho vuelve a levantar un título en Europa y sigue haciendo historia con el Paris Saint-Germain. El defensor ecuatoriano fue titular en la final de la Supercopa de Europa, donde el PSG derrotó 2-1 al Aston Villa y sumó un nuevo trofeo internacional. A los 20 minutos, Kvaratskhelia apareció para marcar el primer gol de la final, pero Aston Villa reaccionó ante el descanso y Brian Maggio consiguió el empate al minuto 45. Con el marcador igualado, el PSG volvió a buscar el partido en la segunda mitad, y al minuto 62, Désiré Doué marcó el segundo para los franceses. Y una vez más, William Pacho estuvo presente en una gran final europea. El ecuatoriano sumó otro título a sus palmares con el PSG y sigue ganando protagonismo dentro de la defensa parisina. Para Pacho, cada nueva final representa también una nueva oportunidad para seguir consolidándose en el fútbol europeo y demostrar que puede competir al máximo nivel. Otro trofeo para William Pacho y otro capítulo más en su historia en Europa. Y William Pacho lo volvió a hacer. El ecuatoriano sigue coleccionando trofeos en Europa y esta vez levantó una nueva Supercopa con el Paris Saint-Germain. En Salzburgo, el PSG derrotó 2-1 al Aston Villa en una final mucho más complicada de lo esperado. Kvaratskhelia abrió el marcador a los 20 minutos con una gran acción individual
individual, pero justo antes del descanso apareció una de las historias de la noche. Brian Mayo, apenas 17 años, empató para el Vila y se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Supercopa. Nacido en Inglaterra, de padre camerunés, formado en Luxemburgo, será sin duda por su potencia y por su capacidad ofensiva uno de los delanteros de moda en el corto plazo. Ya en el segundo tiempo, Desiré Doué marcó el 2-1, el definitivo, en una jugada que necesitó revisión del VAR. Con este nuevo título, William Pacho ya suma 2 Supercopas de Europa consecutivas, 10 títulos con el Paris Saint-Germain y 16 campeonatos en su carrera. Con apenas 24 años, William Pacho sigue haciendo historia. William Pacho tenía un sueño y su mamá quería verlo cumplirlo, pero el día que ese sueño comenzaba a hacerse realidad, recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. Pacho contó en una emotiva carta que el mismo día de su debut, su madre había fallecido. Su familia, su entrenador y el psicólogo del club decidieron no decírselo antes del partido. Querían que William pudiera cumplir su sueño y él jugó sin saberlo. Pero después del encuentro, su padre y su cuñado lo esperaban. Fue ahí cuando le dijeron que su mamá había muerto esa madrugada. Pacho recuerda que lloró como nunca antes y que en medio de ese dolor solo podía pensar en una cosa: mamá, no quiero estar aquí sin ti. Él recordó también todo lo que ella hizo por su familia. No tenían mucho dinero, pero nunca le faltó comida, ni sus zapatos de fútbol. Su madre trabajó incansablemente para darle la oportunidad de cumplir ese sueño. Hoy Pacho ya hizo historia. Es el único ecuatoriano campeón de la Champions League y ha levantado algunos de los títulos más importantes de Europa. Pero detrás de cada uno de esos logros siempre estará la mujer que creyó en él desde el principio. Y quizás por eso, cada vez que William Pacho entra a una cancha, una parte de él sigue jugando por su mamá.